Buena gente, ¿cómo va? Tantísimo tiempo. Vamos a seguir con los videos de Django Girls. La vuelta pasada estuvimos trabajando con lo que era la parte de administrador de nuestro sitio nuevo de Django, que es que nos permita crear contenidos con un sitio rápidamente hecho y todo. Así que vamos a hacer ahora una pasadita súper rápida de cómo entramos a la parte que habíamos estado haciendo. Recordamos que antes de empezar a trabajar teníamos que habilitar nuestros entornos para poder, digamos, usar todo lo que habíamos instalado en ese entorno virtual. Entonces voy a ir a la carpeta de donde estábamos trabajando con nuestro proyecto, Django Girls. Si hacemos dir, vamos a ver que estaba la carpeta esta que decía myvemv, que era la carpeta donde estaba instalado todos los archivos que hacían falta para hacer funcionar Python y Django. Entonces lo habilitábamos con esto. Teníamos que hacer básicamente escribir myvemv en el entorno barra scripts, que era que estaba, barra activate. Entonces cuando yo escribía eso, ejecutaba el activar el entorno virtual. Y fíjense que aparece al principio entre paréntesis myvemv. Bueno, ahora si nosotros hacemos de vuelta, voy a hacer dir para ver cuáles son los archivos que hay. Acuérdense que teníamos nuestra aplicación que estábamos desarrollando, que era el blog. Acá estaba la base de datos con la que estábamos trabajando, el archivo manage.py, que es el que nos permite interactuar con Django, my site, que es donde está el sitio en general de lo que estamos desarrollando, y bueno, el requirements, que era el archivo con las librerías y demás que necesitábamos instalar para hacer funcionar, y lo de myvemv, el entorno virtual donde se aísla todo lo que estábamos ejecutando. Entonces, como decía recién, tenemos que usar el manage para interactuar con Django. Vamos a ejecutar nuestro sitio para ver en qué había quedado. Voy a hacer un Python manage.py, y era run server para ejecutar el servidor que va a mostrar nuestra página. Aprieto enter y ahí se está ejecutando. Y recuerden que decía starting development server at 127.001, que es la IP o la dirección a la que hay que entrar en nuestra página, y en el puerto 8000 dice ahí. Entonces voy a ir a mi navegador, así vemos lo que tenemos. Voy a decir, en este caso es lo mismo decir 127.0.0.1 que decir localhost, son sinónimos. Voy a escribir localhost 2.8000, lo voy a abrir y ahí está el sitio que está funcionando, pero acá no podemos ver nada de cara al usuario, ¿no? Solamente que acá hay un sitio y que está andando, ¿no? Pero habíamos habilitado una parte para hacer administración de esto. Esa en la dirección de localhost 2.8000 barra admin para entrar a el panel de administración. Yo recién entré, por eso no me está pidiendo nombre de usuario y contraseña, pero teníamos un usuario que habíamos creado antes, y acá vemos que tenemos qué cosas ya existen: grupos y usuarios. Dentro de usuarios vamos a ver que está mi usuario que estoy administrando las cosas. Grupos, no hay ningún grupo todavía. Y en la parte de post eran las publicaciones que nosotros teníamos para nuestro blog. Están creadas, pero esta es la parte de administración, el público no las puede ver. Y acá teníamos nuestro ejemplo, prueba 3, que dice: soy el autor, tiene este título, el texto, fue creado tal fecha, publicado tal otra fecha, aunque todavía no programamos la parte en donde podamos mostrarlo a esto todavía. Esto era para repasar un segundito lo que habíamos hecho. Pero bueno, volvamos a nuestro tutorial. Ahora vamos a empezar una parte que vamos a hacerla con mucha paciencia, que se llama la parte de despliegue. Se llama en el mundo del software usualmente, que uno lo puede entender también como la parte de instalar el programa que nosotros estuvimos haciendo en un lugar para que empiece a funcionar de verdad, por decirlo así. No tenerlo como una versión de prueba en mi computadora en donde estamos haciendo el desarrollo, sino dejarlo puesto en algún lado para que la gente efectivamente lo use. O sea, si uno estuviera haciendo una aplicación de escritorio, un programa de escritorio o un programa de celular, la parte del despliegue sería
la instalación del programa, ¿no? Así como descargarse el archivo y ejecutarlo para que se instale en la computadora o en el celular para ejecutarlo. Como esto es una página web lo que estamos haciendo, la parte de despliegue es dejarlo funcionando esto en un servidor, como habíamos dicho, que es una computadora que está conectada a internet para que todo el mundo pueda entrar y acceder a ese sitio de internet. Esto va a tener dos partes. La primera parte va a ser para utilizar una herramienta que se llama de control de versiones, que es algo que usamos todos los programadores y las programadoras siempre, everyday, todos los días, always, que ya voy a explicar bien de qué se trata y para qué sirve. Y la segunda parte que va a ser específicamente esto de dejarlo funcionando en un servidor, la parte de despliegue. Entonces, bueno, me voy a poner a leer el tutorial. Voy a hacer este video únicamente sobre la parte de JIT ahora, y después voy a hacer otro video con la parte del despliegue en un servidor. Entonces, voy a leer tutorial así, pues bueno, esto es ir haciendo el tutorial juntos. Entonces, bueno, vamos, acá dice, despliega. Nota, el siguiente capítulo puede ser a veces un poco difícil de seguir, ten paciencia y acábalo. El despliegue es una parte importante del proceso en el desarrollo de un sitio web. Este capítulo está a mitad del tutorial para que tu mentor pueda ayudarte. Acordémonos que mentor era si lo estábamos haciendo de manera presencial, si lo hacemos de manera virtual y soles, vamos a estar con esto. Puede ayudarte a conseguir que tu sitio web esté online, algo que puede ser un poco complicado. Así, aunque se te acabe el tiempo para hacer el tutorial en la jornada, puedes terminar el tutorial por tu propia cuenta después, ¿no? Entonces, digamos, normalmente uno hace el proceso de despliegue cuando termina todo el software, bueno, aunque lo puede hacer a mitad de camino también. Así que ahora nos están mostrando para hacerlo a mitad de camino, porque se supone que esto es presencial y que si se te acaba el tiempo puedas ya dejar algo funcionando y después continuar. Entonces, hasta ahora tu sitio web solo está disponible en tu ordenador. Ahora aprenderás cómo desplegarlo. El despliegue es el proceso de publicar tu publicación en internet para que la gente pueda acceder y ver tu sitio web. Como ya has aprendido, un sitio web tiene que estar en un servidor. Hay muchos proveedores de servidores disponibles en internet. Nosotros vamos a usar Python Anywhere. Python Anywhere es gratuito para aplicaciones pequeñas que no tienen muchas visitas, y con esto tendrás más que suficiente por ahora. El otro servicio externo que vamos a usar es GitHub, un servicio de almacenamiento de código. Hay otras opciones por ahí, pero hoy en día casi todas las programadoras y programadores tenemos una cuenta de GitHub. Y ahora tú también las vas a tener. Estos tres lugares serán importantes para ti. Tu ordenador local será el lugar donde desarrollas y pruebas. Cuando estés contento con los cambios, subirás una versión de tu programa GitHub y tu sitio web estará en Python Anywhere para actualizarlo. Descargarás la última versión de tu código desde GitHub. A ver, vamos antes de ir a la lectura. Pero GitHub es como una especie de, vamos a decirlo así, Google Drive. Una carpeta donde uno puede guardar archivos, pero que está especialmente pensado para gente que programa. De hecho, le voy a ser honesto, yo no uso GitHub, uso GitLab, que es otro que a mí me gusta más. Pero bueno, van a encontrar que los dos principales lugares donde uno puede guardar código es ahí en GitHub o GitLab. ¿Y qué tiene de interesante esto? Bueno, que vieron que Google Drive, cuando estás usando el dock, por ejemplo, vos tenés como una parte de historial donde se van guardando los cambios que vas haciendo, y después podés volver si estás arrepentido o lo que sea, o te equivocaste, o querés ver qué pasó, quién editó qué, o ese tipo de cosas. Pero eso está pensado para documentos colaborativos online, en el caso de Google Drive. Este va a ser un caso particular que sirve para programadores. ¿Vieron? Esto me van a entender. Digo, ¿qué problema quiere resolver JIT? Digamos, bueno, el primer problema que quiere resolver JIT es que, bueno, un montón de veces cuando va a presentar un trabajo en la escuela, en el trabajo, en donde sea, y tiene sus archivos de texto en la computadora,
siempre tiene 1000 versiones, ¿no? Como dice, versión 1, versión 2, versión final, final, recontra final, versión final con las consideraciones del docente que me corrigió, versión final con las consideraciones del docente que me corrigió 2, digamos, y así sucesivamente, y es siempre un bardo. Eso es lo primero que quiere tratar de resolver JIT cuando estábamos programando. Pero vos te decís, bueno, ¿por qué no usamos Google Drive para hacer eso? Bueno, Google Drive funciona muy bien cuando tenés un solo documento, porque vos tenés que rastrear los cambios que haces en ese solo documento. Pero cuando estamos haciendo un proyecto de software, fíjense que, como hemos mostrado hace un ratito, uno tiene un montón de archivos. Y de hecho, todos estos archivos están relacionados entre sí. Entonces, vos después tenés que hacer referencia entre uno y el otro y decir, bueno, este archivo que yo tengo ahora hace referencia a qué versión del otro archivo que yo tenía por el otro lado. Bueno, todo eso lo tratamos de resolver con JIT. Así que esto no pretende ser un curso de JIT, pero les explico un poco de qué se trata, así podemos darnos una idea. Vamos a lo nuestro entonces. Vamos a leer acá, dice JIT. Nota. Si ya has realizado los pasos de instalación, no tienes que repetir, puedes avanzar a la siguiente sección y empezar a crear tu repositorio de JIT. No lo hemos hecho, ahora tenemos que instalar JIT. ¿Qué quiere decir? Porque es un programita, JIT en realidad es un programita que nos permite conectarnos con repositorios, que se llama, estos repositorios son estas carpetas en la nube que nos permiten guardar cosas. Entonces yo voy a instalar JIT y teniendo JIT instalado puedo conectarme o a GitHub o a GitLab o cualquier otro tipo de nube que hable el idioma de JIT para guardar cosas. Entonces, bueno, JIT es un sistema de control de versiones que se utiliza en muchos programadores. Este solo puede adquirir los cambios realizados en archivos a lo largo del tiempo, de forma que más tarde puedas volver a cualquier versión anterior. Algo similar a la herramienta de control de cambios en los programas tipo Word, por ejemplo Microsoft Word, LibreOffice Writer, pero mucho más potente. Por las cosas que yo le decía recién, o sea, como no solamente lleva los cambios dentro de un archivo, sino que dentro de un montón de archivos. Y le decís qué versión de qué querés, ¿no? Y vas anotando qué cosas y esas cosas, van a ir viendo. Entonces primero vamos a instalar JIT. Vamos acá a la opción que dice Windows. Dice, puedes descargar JIT desde jitcsm.com. Puedes hacer clic en Next en todos los pasos excepto en dos. Cuando se te pregunta seleccionar tu editor, selecciona Nano. Y en el paso Adjusting your path environment, selecciona Use JIT Optional Unix Tools for the Windows Command Prompt. Bueno, vamos a descargarlo. Vamos acá. Está todo esto en inglés, pero acá hay un cartel que dice Download for Windows. Y si yo hago clic acá, me dice Download for Windows. Bueno, click here to download the last test. Recuerden que acá hay dos versiones, la de 32 bits y 64 bits. Cuando instalamos Python nos habíamos fijado sobre cómo hacer para fijarme si mi sistema operativo es de 32 bits o de 64 bits. En mi caso es de 64. Creo que lo descargué. A ver, ya lo descargué. Pero bueno, lo descargué. Entonces voy acá a descargas, donde está guardando las cosas. Y tengo... no está. Bueno, lo voy a descargar entonces ahora. Click here to download. Está yendo las chapas. Entonces... ahí se me está terminando de descargar. Rapidísimo. Ay, para los que vienen siguiendo los videos, hablo pavada. Fíjense que cambié algunas cosas de configuración y anda todo más fluido. Así que chocho con eso. Entonces voy a abrir JIT ahora. La instalación me va a decir, ¿querés permitir que esto haga cambios? Sí, por favor, era la idea. Entonces aprovecho para decir, esto que dice GNU, General Public License, quiere decir que esto es software libre y la licencia pública general es una de las más importantes, la licencia de software libre, que básicamente permite descargar, ejecutar, instalar, cambiar código, compartir los cambios, todo eso. Otro día hacemos una charla sobre software libre. Hago Next, vamos a instalar, sí, dale, pero voy a volver al tutorial así no me pierdo. Dice, cuando se pregunta tu editor, acá voy a poner Next.
Select all menu for next. Choose the default editor. Listo. Voy a usar, me habían dicho que por favor usa Nano. No, Notepad, no, Nano, quiero Nano. Ahí está. Use the Nano editor by default. Next. Y después me pregunta en qué parte. Adjust your path environment. Legit, dice, esto está bien. Your private environment. ¿Qué decía que tenía que decir? Use JIT, an optional Unix tool for Windows Command Prompt. Use JIT, an optional Unix tool for Command Prompt. Ahí está, la tercera parte que dice. Ahora sí, next. Y el resto decía que siga. Sí, vamos, sigamos. Y ahí se está instalando. A ver. Bueno, entonces ya se terminó de instalar. No quiero ver nada. Finish. Perfecto. Ya instalamos JIT. Entonces dice crear nuestro repositorio JIT. ¿Qué quiere decir crear nuestro repositorio JIT? Quiere decir que le vamos a decir a nuestra computadora que alguna carpeta donde estamos haciendo cambios, queremos que sigan los cambios que se están haciendo en esa carpeta. Es decir, por favor, señor JIT, acórdate de los archivos que yo tengo dentro de esta carpeta, quiero hacerle seguimiento a estas, básicamente. Entonces, fíjese, dice JIT sigue los cambios realizados a un grupo determinado de archivos, lo que llamamos un repositorio de código abreviado repo. Van a escuchar mucho la palabra repo. Vamos a crear uno para nuestro proyecto. Abrir la consola y ejecutar los siguientes comandos en el directorio de Django Girls, que es donde estábamos haciendo tutorial. Entonces, git init, voy a hacer git init. Ay, capaz que me olvidé algo. Creo que aparte de eso, lo valor por defecto. No olvides reiniciar el símbolo de sistema PowerShell. Ah, listo, claro. Bueno, voy a cerrar la consola. Voy a abrirla de nuevo. Porque si no, no se da cuenta que yo había instalado JIT. Voy a entrar así, Django Girls. Y ahora sí, JIT init. Joya, fíjese que dice que inició un repositorio de JIT vacío en Django Girls, creando una carpeta que se llama .jit. Perfecto. Vamos acá, nos está diciendo git config. Le tengo que decir primero quién soy yo. Entonces le voy a decir git config global user.name y voy a poner Matías. Y ahora me dice el email. Entonces voy a escribir lo mismo, git config global user.email, ¿no? Sí, email. Y voy a poner mi email, mbordone@gmail.com. Y listo. Perfecto. Entonces dice, inicializar el repositorio de JIT es algo que solo tenemos que hacer una vez por proyecto. Así ahora creamos este repo y básicamente lo que estábamos diciendo es, bueno, esta carpeta va a ser un repositorio de JIT y vamos a ir haciendo un seguimiento de los archivos que se vayan cambiando en esta carpeta. Eso es lo que dice. No tendrás que volver a teclear tu nombre de usuario y correo electrónico nunca más. No, mentira, no, por lo menos no en este tutorial. JIT llevará un seguimiento de los cambios realizados en todos los archivos y carpetas en este directorio, pero hay algunos archivos que queremos que ignore, es decir, hay algunos archivos que yo quiero que vaya siguiendo los cambios que va haciendo y otros archivos que no. Esto lo hacemos creando un archivo llamado .jitignore en el directorio base. Abrí tu editor y crea un nuevo archivo con el siguiente contenido. Entonces, recordemos, estamos usando Visual Studio Code nosotros, así que vamos a nuestra carpeta Django Girls. Voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar ¿dónde está? Gitignore en el directorio base. Abrí tu editor y crea un nuevo archivo. Perfecto, ahí lo creé.
y me va a decir, voy a copiar todo esto que dice que tiene que estar dentro de git ignore. Y guárdalo como git ignore en la carpeta Django Girls. Listo, ya lo guardé. Vamos a explicar un poco qué dice esto. Dice, nota. El punto principio del nombre del archivo es importante. Si tenés problemas para crearlo, a las Mac por ejemplo no le gusta que cree ficheros con un punto al principio del nombre de usuario, Finder por ejemplo, entonces usa la opción Save As o guardar como de tu editor y esto funcionará seguro. Asegúrate de no añadir .txt o .py o ninguna otra extensión al nombre de fichero. Git solo reconocerá a este archivo si se llama exactamente .gitignore sin nada más. Punto 2. Uno de los archivos especificados acá en gitignore es db.sqlite3. Acá encontramos, fíjense que dice db.sqlite3. Este fichero es tu base de datos local donde se almacenan los usuarios y publicaciones de tu blog. Vamos a seguir las buenas prácticas de programación web y vamos a usar bases de datos separadas para tu sitio local y tu sitio en producción en Python Anywhere. La base de datos de Python Anywhere podrá ser SQLite como en tu máquina de desarrollo, pero también podrías usar otro gestor de base de datos como MySQL o PostgreSQL que puede soportar muchas visitas que SQLite. En cualquier caso, al ignorar la base de datos SQLite en tu copia de GitHub, todos los posts y el superusuario que hayas creado en este momento solo van a estar disponibles en local, es decir, en la computadora donde estamos trabajando ahora. Y tendrás que crear nuevos usuarios y publicaciones en producción. Tu base de datos local es un buen campo de pruebas donde puedas probar diferentes cosas sin miedo a romper o estropear o borrar publicaciones reales de tu blog. Listo. Dice, te recomendamos usar el comando git status. Bien, punto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá esta carpeta? Solo paso rápido para que sepan. Este archivo que dice .gitignore lo que dice es, primero dice asterisco.pyc, es decir, señor git, no sigas los cambios ni subas después al repositorio ningún archivo que termine con .pyc, ni ninguno que termine con signo de newflow, de ñ. Esos son archivos temporales usualmente. Ni la carpeta que se llama pycache, que es una carpeta que se genera para guardar cosas temporalmente. Ni la carpeta que dice myenv, que es la que usábamos para el entorno. Ni en la base de datos. Ni la carpeta que dice /statics. Ni en la carpeta que se llama, o el archivo que se llama .dsstore. Entonces está diciendo, todo esto, olvídate y no lo sigas. El resto, dale que va. Entonces, vamos acá. Perfecto. Voy a mostrar una cosita después. Una cosa que uno puede hacer también, lo voy a decir a este punto para que lo veamos después. Lo voy a decir al final de este tutorial. Entonces, bueno, volvamos a la consola. Vamos a volver a la consola. Y un primer comando que uno puede hacer es un comando de git que se llama status. Git status. Que git status lo que hace es decir, ¿cuál es el estado actual de mi máquina del tiempo? Hay un juego que le llaman git máquina de tiempo, ya les voy a comentar. Entonces te está diciendo, mira, todavía no hiciste ningún commit, es decir, no guardaste nada. Y además dice, hay un montón de archivos que todavía no están, digamos, como añadidos para seguir los cambios. Dice, usa git add y el nombre de los archivos para incluir lo que vos quieras guardar en el repositorio. Entonces te está marcando ahí en rojo todo eso. Entonces, dice, primero lo que te dice, bueno, como te decía acá, vamos a decir git add y el nombre del archivo. Uno podría, si quisiera, escribir git add blog, git add db.sqlite3 o git add manage.py. db.sqlite3, acuérdense que no, porque es la base de datos. Git add my site y git add requirement, todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es vamos a hacer un git add, según el tutorial, -- all, para decir quiero agregar todo lo que yo tenía recién. Obviamente que no le va a dar bolilla a los archivos que yo puse en la lista de gitignore, así que voy a decir git add
a poner pausa un segundito. Bueno, como les decía recién, fíjense que yo hice recién eso. Hice recién un git add all y me agregó todo. Pero recién lo deshice para mostrar una cosita rápidamente. Fíjense que si yo hago un dir acá, yo hago un dir que me muestre todas las cosas que hay. Fíjense que me dice, tengo el git ignore, la carpeta blog, the SQLite, manage my site, my VM, requirement, todo eso está ahí. Pero si yo hago un git status, que es, bueno, en qué estado está mi máquina de repositorio, me dice, no están agregados git ignore, blog, manage, my site y requirement. ¿Por qué? Porque le está prestando atención a el archivo que yo había hablado, git ignore, que decía, no le prestes atención a la carpeta que dice myVM ni al archivo que dice db.sqlite, etc. Entonces voy a hacer ahora sí git add -all. Y ahora voy a hacer un git status de nuevo. Fíjense. Y fíjense que ahora que me los puso en verdecito. En verdecito me está diciendo, todavía no agregué ningún cambio. Entonces, cada vez que yo tenga dudas sobre qué situación está un repositorio mío, tengo que hacer un git status para ver qué onda. Entonces, ahora, como dijimos, bueno, seguirle rastreo a todos estos archivos que yo tengo acá. Ahora lo que vamos a decir es, además de hacer eso, guárdame una copia. Guárdame una copia en el repositorio y le voy a poner un mensajito diciendo qué es lo que yo hice acá. Entonces, para guardar esta copia, lo que tengo que hacer es un git commit. Voy a hacer git commit. Igual les voy a mostrar después que hay forma más fácil de hacer todo esto que estamos haciendo por consola, pero por ahora esto. -m, de hecho yo hago todo en consola. Mi aplicación de Django Girls primer commit, o primer envío, por decirlo así. Voy a apretar enter y fíjense que me dice cambiaron 17 archivos, bli 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 bli. Bueno, mortal. Se hago un git status ahora. Me va a decir no hay nada para guardar porque todos los cambios que vos hiciste los acabas de mandar a guardar. Perfecto. Entonces, ahora, una vez que yo ya hice este repositorio, vamos a ir a esto que tenemos que subirlo a un servidor que habíamos hablado que íbamos a usar GitHub. Entonces, a ver, fíjense que dice acá, anda a la página github.com, regístrate para obtener una cuenta de usuario nueva y gratuita. Si ya lo hiciste en la preparación del taller, está genial. Asegúrate de recordar tu contraseña, agregala a tu administrador de contraseña si usas alguno. A continuación vamos a crear un repositorio de nombre myfirstblog. Deja el checkbox inicializar with readme sin marcar. Deja la opción de git ignore vacía, ya lo hemos hecho a mano. Y deja la licencia como none, como nada. O sea, el nombre myfirstblog es importante porque podrías escoger otro, pero va a salir muchas veces en las instrucciones, así que más vale no marearnos. Bueno, vamos a hacer esto. Entonces vamos a la página de GitHub. En mi caso yo ya tengo una cuenta, me creé una cuenta. Entonces voy a ir acá a New, un repositorio. Y tengo mi usuario es mbordona y voy a poner, vamos a copiar y pegar para no marearnos, myfirstblog. Voy a decir, así hago exactamente lo que dice el tutorial y no tenemos problemillas. Se ve que ya usé este repositorio. Bueno, le cambié el nombre al otro que tenía antes, así no tenemos problema. Entonces hacemos myfirstblog. Va a ser público. No vamos a tener readme. No vamos a usar git ignore. Y no vamos a hacer ninguna licencia. Crear repositorio. Acá podría poner una descripción, pero no lo vamos a hacer. Listo, ya está. Tengo mi carpeta en la nube hecha para empezar a trabajar, que va a ser mi repositorio.
Entonces, en la siguiente pantalla vas a ver una página, una URL para clonar el repo que tendrás que usar en los comandos que van a continuación. Es decir, todo lo que nosotros querramos hacer lo vamos a hacer haciendo referencia a esta página ahora. Que en mi caso es github.com/mbordone/myfirstglobe.git. Si ustedes se crean una cuenta va a ser con su respectiva cuenta. Entonces la voy a copiar. Entonces, ahora necesitas enlazar el repositorio Git en tu ordenador con el repositorio de GitHub. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo acá? Lo que yo tengo que hacer es el repositorio que yo creé en mi computadora, que era decir, che, estas carpetas tenémelas en cuenta, don Git. Le tengo que decir ahora sincronizarla con esta carpeta en la nube que yo acabo de crear. Entonces vamos a crear esto, dice, vamos a enlazarla, que dice ahora, que es decir, cuál va con cuál. Entonces vamos a hacer git remote add origin y pegamos lo que habíamos escrito recién. Entonces dice, fíjate en la URL, debería conseguir con la URL para clonar el repo que acabas de ver. Es eso. Voy a apretar Enter. Ajá. Entonces yo lo que le acabo de decir es, bueno, las carpetas que yo tengo acá, las voy a guardar en esta dirección que te acabo de decir. Es lo único que hice. Ahora, fíjense que me está diciendo, bueno, vamos a seguir este otro comando que dice git push -u origin master. Que git push quiere decir, bueno, ahora manda las cosas. Entonces voy a pegarlo acá, voy a decir origin master. Y acá, en teoría, me va a pedir mi usuario y contraseña. Me dice, bueno, podría escribirlo allá en la consola, pero fíjense que acá me está diciendo que lo puedo hacer con el navegador. Bueno, mortal, lo voy a hacer con el navegador porque me acabo de loguear. Listo, entonces me dice ahí, sí, me voy a loguear. Y sí, autorizalo, por favor. ¡Tarán! Y fíjense que ahora, una vez que yo lo autoricé por el navegador, porque me puse mi usuario y contraseña, me está diciendo acá, bueno, ya lo mandé. Si nosotros sigo, me dice, tenemos 19 objetos, vamos a contarlos, hay 19, los comprimo, los mando. Y acá me dice, bueno, ahora ya mandé las cosas al master que está en la página web. Bueno, entonces ahora esto parece mágico, pero fíjense que ahora voy a ir a la carpeta que nosotros habíamos creado antes. Y fíjense que ahora están mis cosas. Está blog, my site, el git ignore, manage, el requirement, todo lo que yo había puesto en mi carpeta. Y fíjense que dice acá hace 6 minutos. Eso es básicamente porque hace 6 minutos hice el commit. Lo que cuenta acá es los últimos commits. De hecho, voy a mostrar una pavada, pero fíjense que acá me está mostrando el ejemplo que hice en mi aplicación de Django Girls primer commit. Porque es el mensaje que yo escribí cuando dije guardame esto. Así que, bueno, por ahora ya estamos. Y fíjense que yo hice clic esto lo podemos ir viendo después, pero hice clic en el texto en el que texto que yo había escrito, y fíjense que me cuenta todas las cosas que yo cambié. Creé un archivo que se llama gitignore, que le puse todas estas líneas, creé un archivo que es init.py, creé un archivo que es admin.py, como que creé un montón de cosas y me las puede mostrar acá. Entonces yo cuando vaya haciendo cambios y los vaya subiendo acá, puedo ir viendo exactamente qué cambió en cada uno de los archivos. Reitero, esto no es un curso de Git, pero es para que se den una idea más o menos. Bueno, eso es todo y lo vamos a dejar por acá, que era la parte como me parece como un poco heavy. Acá hay que tener un poco de paciencia. Y
nada, antes de terminar, me acuerdo de 2 o 3 cositas. Primero, hay una cosa que se llaman hojas de referencias. Uno puede buscar hojas de referencias en internet en general sobre diferentes herramientas. Hojas de referencias son como los machetes que nos hacíamos en la adolescencia con resumen de cosas. Entonces voy a poner hojas de referencia JIT en PDF. Siempre la uso. Hoja de referencia para GitHub JIT. Fíjense que este es un resumen de cada uno de los comandos que hay en español y cómo se usan. Primer tip. Segundo tip. Hay un juego que me lo pasaron hace poco, que lo estoy empezando a jugar porque es para tomar práctica con esto, que se llama Oh My JIT. Voy a escribir Oh My JIT. Escribí al revés del O, pero sí, es esta página. Entonces fíjense que es un juego para aprender a utilizar JIT. Uno lo puede descargar e instalar en su computadora y ejecutarlo y jugar todo lo que tenga ganas. Lo voy a descargar, muestro acá que se puede descargar en la versión para Windows en mi caso, y lo descargo. Ahí se está descargando, no importa, no voy a descargarlo de todo, pero échenle un ojo. Es un juego para aprender a usar JIT jugando. Parece que está muy bueno, lo estoy empezando a usar y está re piola. Tercer tip que voy a mostrar. Nosotros estamos haciendo el tutorial con ¿cómo se llama? Con Visual Studio Code. Entonces fíjense que el tercer botoncito que está acá dice control de código de fuente en Visual Studio Code. Lo voy a hacer clic acá y se instala JIT, un conocido sistema. Entonces esto me permite instalar ¿cómo se llama? Un plugin para manejar JIT desde Visual Studio Code. Entonces lo voy a abrir. Este ya lo instalé. Pero no reinicié Visual Studio Code. Entonces voy a cerrar Visual Studio Code. Como ya lo instalamos, le voy a abrir de vuelta, que es el que ya habíamos instalado. Y fíjense que si voy acá a controles de código fuente, me revisa la carpeta para hacer cosas de JIT. Fíjense que está examinando la carpeta. Entonces me dice que acá cambios no hay ninguno todavía. De todas maneras voy a mostrar un alguito muy rápido. Fíjense que por ejemplo, no sé, voy a la carpeta que dice settings.py como para hacer algo, y voy a agregarle un espacio, un enter más al final, como para decir que cambie algo, ¿no? Entonces lo voy a guardar. Y fíjese que ahora me aparece en la parte de control de cambios, me aparece setting.py. Entonces yo solamente les quiero mostrar que uno puede ir haciendo cambios varios. Con el botoncito de más hace el add, que es el que habíamos hecho antes. Voy a agregar estos cambios, quedan en stage que se llaman, y después voy a hacer el commit. Lo puedo hacer directamente de acá. Voy a decir prueba de commit 2 y lo voy a confirmar. Y ahora me dice sincronizar cambios, que es, fíjense que acá me dice hacer el push. Dale, quiero hacer el push. Este insertará confirmaciones desde Yace Origin Master. Sí, por favor, quiero hacer el push. El push es mandar los cambios al repositorio que yo tenía en internet. Entonces, fíjense, ahora voy a recargar la página. Y dice que acaba, dentro de MySite acaba de haber un cambio. MyCommit 2. Si yo abro la carpeta MySite, me va a mostrar que settings.py tiene prueba de commit 2, que es
el cambio que yo acabo de mandar. Ahí si yo le hago clic me va a mostrar que agregué un espacio en ese archivo. Digo, un enter en ese archivo. Nada, quería mostrar cómo funcionaba esto. Listo, ya está. Entonces, instalamos JIT, agregamos los archivos, vemos que es una cosa para manejar repositorio, para manejar control de versiones, etcétera. Creamos nuestro repositorio en GitHub, lo sincronizamos, estamos mandando todas las cosas ahí y lo pueden descargar de esta página. Les dije también que estaba a las hojas de referencia para GitHub que pueden utilizar, que me parece que están muy bien. Este videojuego que se llama Oh My JIT, que es para aprender a usar JIT, y la otra que le mostré es cómo usar JIT desde Visual Studio Code, que no tienen que escribir código. Ahora sí, gente, éxitos, ci vediamo dopo, perdón lo largo de este video.